Hola y bienvenidos a esta presentación, Comprender la magnitud del vector de error. En esta breve presentación explicaremos los principios detrás de la magnitud del vector de error o EVM, así como la forma en que el EVM se utiliza para evaluar la calidad de la modulación en aplicaciones de radiofrecuencia. La EVM se utiliza para muchos tipos diferentes de modulación digital, pero en esta presentación utilizaremos la modulación de amplitud en cuadratura o QAM para la mayoría de nuestros ejemplos. Si no estás familiarizado con QAM y los diagramas de constelación, o si quieres un repaso rápido, es posible que quieras ver la presentación Comprender APSK y QAM antes de comenzar esta presentación. Como ya debes saber, muchos esquemas de modulación digital se basan en símbolos que son combinaciones únicas de valores de amplitud y o fase. Cada símbolo representa determinados patrones de bits. Por ejemplo, en esta constelación de 16 QAM, cada uno de los 16 símbolos representa un patrón único de 4 bits, y alterando la amplitud y la fase de nuestra portadora, podemos modificar los conjuntos de bits que estamos transmitiendo. En la práctica, sin embargo, los puntos de símbolos recibidos o medidos no suelen ser exactamente en los puntos de referencia ideales, y como veremos, esto puede ocurrir por muchas razones. Si un punto de símbolo recibido está demasiado lejos del punto de referencia, ese símbolo o punto puede ser interpretado incorrectamente y se producirán errores de bits. Cuanto mayor sea la distancia al punto ideal o de referencia, mayor será la probabilidad de que se produzcan errores de bit. La forma más común de cuantificar esta distancia entre el punto medido o el real y el punto ideal es algo que se llama magnitud del vector de error o EVM. Como se ha mencionado hace un momento, cada símbolo de una constelación tiene un punto ideal o de referencia que corresponde a una magnitud y una fase definidas, pero los puntos recibidos o medidos rara vez caen exactamente en el punto ideal. Una parte de la diferencia puede deberse a un error de magnitud, es decir, el vector recibido es demasiado largo o demasiado corto, y una parte de la diferencia puede deberse al error de fase, en el que el ángulo del vector recibido es incorrecto. Podemos cuantificar estas dos fuentes de error dibujando un vector que conecte los puntos de referencia y los medidos, y este vector se denomina vector de error. Como todos los vectores, el vector de error tiene una magnitud y una dirección. En la modulación de la señal digital nos preocupa sobre todo lo lejos que estamos del punto ideal, no la dirección hacia el punto ideal, así que la medida importante es la magnitud del vector de error o EVM. La EVM se mide en cada tiempo de símbolo, y los valores más grandes de EVM indican una mayor distancia entre los puntos medidos y los ideales. Mayores distancias significan una mayor probabilidad de que el receptor confunda un símbolo con otro, y por lo tanto, mayores valores de EVM significan una mayor probabilidad de errores de bit. Por lo tanto, minimizar el EVM es uno de los objetivos más importantes en el diseño y funcionamiento de los sistemas de datos inalámbricos. Las fuentes o causas del aumento de la EVM se dividen en 4 categorías principales: efectos de amplitud, efectos de fase, imperfecciones del IQ y problemas de configuración. La compresión o la no linealidad contribuyen con frecuencia a la EVM, especialmente en los niveles de potencia más altos, mientras que el ruido, o más concretamente, una baja relación señal-ruido, puede aumentar la EVM para las señales de menor potencia. Cualquier respuesta en frecuencia o atenuación específica de la frecuencia también puede degradar la EVM. Otros factores relacionados con la amplitud son la interferencia intersimbólica, las interferencias externas o las emisiones espurias, y los fenómenos relacionados con la propagación o el canal, como el multitrayecto o el desvanecimiento. En cuanto a los efectos de fase, se trata principalmente de ruido de fase en el transmisor o el receptor. La contribución del ruido de fase a la EVM es esencialmente importante en los sistemas que utilizan OFDM. Otros tipos de respuesta de fase, en los que la fase cambia en función de la frecuencia, también pueden dar lugar a mayor niveles de EVM. Las imperfecciones en un modulador o demodulador IQ, como el desequilibrio de ganancia, el desplazamiento en cuadratura o la alimentación directa de la portadora, pueden contribuir significativamente a la EVM. Y por último, algunos tipos de problemas de configuración pueden afectar a la EVM. Por ejemplo, tener filtros desajustados o diferentes velocidades de símbolos en el transmisor o el receptor. Incluso los factores relativamente menores que contribuyen a la EVM general se vuelven importantes a medida que aumenta el orden de modulación. Un orden de modulación más alto, es decir, un mayor número de símbolos, significa un mejor rendimiento, ya que hay más bits por símbolo.
Por ejemplo, 16QAM tiene solo 4 bits por símbolo, 64QAM tiene 6 bits por símbolo, y los órdenes de modulación más altos tienen un número aún mayor de bits por símbolo. Sin embargo, a medida que aumenta el número de símbolos, estos se acercan entre sí, lo que aumenta la posibilidad de confundir un símbolo con otro. Por lo tanto, los órdenes de modulación más altos suelen requerir valores de EBM mejores o más bajos. De hecho, el máximo EBM permitido se incluye a menudo en varias especificaciones inalámbricas, por ejemplo, en los estándares celulares o Wi-Fi 802.11. Y en estas especificaciones, el máximo EBM se da en función del orden de modulación y la codificación, con requisitos de EBM más estrictos a medida que aumenta el orden de modulación. Entonces, ¿cómo calculamos el EBM? Recordemos que el EBM es la magnitud o la longitud de un vector que conecta el punto final ideal o de referencia con el punto final del vector recibido o medido. En las mediciones de EBM, la magnitud o longitud de este vector de error puede informarse en relación con la potencia máxima de la constelación o en relación con la potencia RMS o media cuadrática de la constelación. En otras palabras, calculamos el EBM comparando la longitud del vector rojo con la longitud del vector verde o la longitud del vector azul. Al comparar los valores del EBM, es muy importante asegurarse de que ha utilizado la misma referencia de normalización para cada conjunto de valores. El EBM suele expresarse como un valor porcentual o en decibelios. El EBM se calcula por símbolos, es decir, en cada momento de símbolo se calcula la magnitud del vector de error que conecta las ubicaciones del símbolo ideal y real. Sin embargo, el EBM se reporta a lo largo de un número de símbolos, a menudo en términos de valor máximo, valor mínimo, valor medio, etc. Dado que el EBM es esencialmente la distancia entre el lugar donde están nuestros símbolos y el lugar donde se supone que están, los valores más bajos de EBM indican una mayor precisión de la modulación. En el caso de los valores de EBM informados como porcentajes, se trata de valores porcentuales menores. Cuando el EBM se informa en decibelios o dB, los valores siempre serán negativos, y por lo tanto, cuanto más negativos sean los valores, mejor será el EBM. Dado que el EBM se calcula por símbolo, podemos representar los valores del EBM en función del tiempo, es decir, el EBM de los símbolos sucesivos. Observar el EBM en función del tiempo puede proporcionar información muy útil sobre cualquier fuente de error o inexactitud en la señal recibida. Por ejemplo, las pequeñas diferencias entre la tasa de símbolos de transmisión y de recepción aparecerán como una curva en forma de V o de bañera. La EBM también puede ser mayor al principio o al final de una señal en ráfaga o en pulsos debido a diversos efectos del amplificador o de la temporización. Y si la amplitud cambia con el tiempo, esto puede aumentar la EBM de los símbolos con amplitudes relativamente altas o relativamente bajas. Otra forma de ver el EBM es en función de la frecuencia. A veces se llama también espectro de magnitud del vector de error, y se crea tomando la transformada rápida de Fourier de un gráfico de EBM frente al tiempo, como el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Una de las aplicaciones más útiles e interesantes del EBM versus la frecuencia es la búsqueda de señales espurias o interferentes dentro de la banda. En algunos casos, la presencia de una señal espuria puede ser difícil de detectar cuando se mira un trazado de potencia en función de la frecuencia estándar. Por ejemplo, esta traza de magnitud en función de la frecuencia no parece contener ninguna señal espuria, pero la correspondiente traza de EBM en función de la frecuencia muestra claramente la presencia de una señal espuria de banda estrecha. La EBM en función de la frecuencia puede utilizarse para encontrar señales espurias porque la combinación de la señal deseada y la no deseada provocará un aumento de la EBM solo en frecuencia de la señal espuria o cerca de ella. Otra forma útil de ver el EBM es trazar el EBM en función de la potencia de entrada, y esto se hace normalmente cuando se mide dispositivos como amplificadores, mezcladores, etc. Aquí vemos una curva típica de EBM en función de la potencia. A niveles de potencia de entrada muy bajos, la relación señal-ruido tiende a ser alta, y una SNR baja puede conducir a menudo a un EBM pobre. A la inversa, los niveles de potencia de entrada muy altos pueden empujar al dispositivo bajo prueba a la compresión, y esto también degradará la EBM. Suele haber una región de potencia óptima en la que se consigue el mejor rendimiento de EBM, y el trazado de EBM frente a la potencia es una forma conveniente de determinar los límites de esta región. Además de trazar el EBM en función de la potencia o la frecuencia, también puede ser muy beneficioso trazar el EBM en función de ambas variables.
El uso de este tipo de gráficos tridimensionales facilita la identificación de tendencias o regiones problemáticas para el dispositivo bajo prueba. Aquí, por ejemplo, vemos que el EVM aumenta por frecuencia más rápidamente a niveles de potencia más bajos, y también podemos detectar fácilmente una combinación particular de frecuencia y potencia que conduce a niveles inusualmente altos de EVM. Ahora que entendemos qué es el EVM y cómo puede utilizarse, veamos cómo se mide el EVM. La mayoría de las veces se conecta un analizador de espectro o de señales a la salida del dispositivo que se está probando. Los parámetros suministrados por el usuario que describen las propiedades de la señal se utilizan para modular la señal y calcular el EVM. En algunos casos, se utiliza un generador vectorial de señales para suministrar una señal modulada a la entrada del DUT. Por ejemplo, cuando se prueba un amplificador, un mezclador, etc. En cualquiera de los casos, es importante que los instrumentos utilizados en la configuración de la medición tengan un mejor rendimiento de EVM que el dispositivo bajo prueba. Una regla general es un margen de 5 a 10 dB, aunque en general, cuanto más margen, mejor. Existen numerosas prácticas recomendadas o mejores a la hora de medir el EVM. La primera de ellas es asegurarse de que el nivel de referencia se ajuste correctamente para tener una buena relación señal-ruido. Como ya hemos comentado, si el nivel de referencia se ajusta a un nivel bajo, la señal puede recortarse y provocar distorsión. Un nivel de referencia demasiado alto aumentará la influencia del ruido y elevará también el EVM. En muchos casos, los analizadores pueden tener una rutina de auto-EVM que determina automáticamente el nivel de referencia óptimo para una medición de EVM. Otra consideración importante es el número de mediciones de EVM promediadas. Recordemos que el EVM se calcula por símbolo, por lo que normalmente se promedian los resultados del EVM en varias mediciones. El número de promedios debe ser lo suficientemente alto como para garantizar los resultados estables y repetibles, pero hay que tener en cuenta que un gran número de promedios puede llevar a un tiempo de prueba excesivamente largo. También se recomienda activar la ecualización y o la corrección de la respuesta en frecuencia. Y si se utiliza un generador vectorial de señales para proporcionar una entrada modulada al dispositivo bajo prueba, suele ser una buena idea que tanto el generador como el analizador compartan una referencia de frecuencia común. Resumamos lo que hemos tratado. La magnitud del vector de error o EVM es una de las medidas más importantes de la calidad de la modulación. Como su nombre indica, la EVM mide la magnitud relativa de un vector que conecta el símbolo ideal o de referencia y el símbolo real recibido o medido. Tengan en cuenta que los errores pueden ser causados por errores de magnitud y o de fase. El EVM se mide con mayor frecuencia utilizando un analizador de espectro, a veces en combinación con un generador de señales vectoriales. Los buenos resultados de las mediciones de EVM requieren varias cosas, incluyendo los instrumentos con un buen rendimiento de EVM, un ajuste correcto del nivel de referencia y un número apropiado de mediciones promediadas. Con esto concluye nuestra presentación, comprender la magnitud del vector de error. Si desea obtener más información sobre el EVM, el análisis vectorial de señales o los instrumentos de prueba y medición relacionados, consulte los enlaces que aparecen en la descripción del video. Gracias por vernos.